¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Paul. El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Entrevistas. Tengo el honor y el placer de tener aquí al pastor fundador de Iglesia Ancla, y es Esteban Grassman. Esteban, ¿cómo estás? Paul, bien. Me gusta es un juego ahí, ¿no? Entrevistas. Entrevistas, árale. Sí, estaba en mi casa y pues, quería un nombre para el podcast y me gustaba el nombre de Bloom por el café. Quería dar Bloom es florecer, ¿no? Sí, cuando encuentra como que un punto muy caliente el grano y es cuando florece. Entonces quería encontrar, pero se me hizo muy cliché. Entonces dije, bueno, entrevistas, se me hace que está como más instagramiable, como más fácil de encontrar. Entre tantas cosas que vemos, entrevistas. Listo. Sí. Entonces, primero que nada, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué me cuentas? Estuve siguiendo un poco de cerca tu trabajo. Ya he tenido, creo que, la oportunidad de entrevistarte 2 o una vez. Ya, creo que hicimos un live o a lo mejor un par, no sé. Sí. Pero ¿hubo otra más? Cuando fue el auge de los lives, ¿no? Sí, en pandemia. Pero primero que nada vamos a repasar un poquito vamos a darnos un poquito para atrás unos pasos. Eres pastor fundador de Iglesia Ancla. Yes, sí, señor. Quiero que me platiques un poco acerca de eso. ¿Cómo está todo ahí? Vamos bien. Tenemos este año 2022, cumplimos. De hecho, en un par de meses vamos a cumplir 7 años como iglesia que empezó, que la plantamos hace 7 años. El mismo tiempo que hemos estado viviendo en esta parte del mundo, ¿no? Literal, nosotros llegamos a Tijuana en 2015 y al mes, a las 6 semanas, empezamos reuniones de domingo, ¿no? En contra de todo lo que dicen todos los libros de plantación de iglesias. Pero pues cuando es el tiempo, ¿no? Entonces ya 7 años, llegamos a abrir en los primeros 4 años, llegamos a abrir 4 ubicaciones. Gracias a pandemia, y lo digo en el sentido correcto y también sarcástico, pero gracias a pandemia tuvimos que cerrar 2 de esas ubicaciones por muchas razones. Entonces ahorita estamos nada más funcionando con una ubicación en Tijuana y una ubicación en San Diego. Es ahorita lo actual, con planes para más, pero pues ahorita creo que todo el mundo nada más tratando de redescubrir qué significa. Y no solo aplica para iglesia, aplica para negocio, aplica para familias, aplica para escuelas, para todas las diferentes instituciones. Creo que todos estamos descubriendo qué significa rehacer, reordenar, realinear en un mundo que es diferente, ¿no? Un mundo que es nuevo. Entonces, en eso estamos ahorita, tratando de descubrir, cometiendo errores y algunos aciertos, por ahí va. Qué chido. Oye, ahorita que mencionaste que en 2015 te mudaste para acá. 2015. Platícame un poco de esa etapa del 2015. ¿Cómo fue para ti el cambio de ciudad? Si no mal recuerdo, tú estabas en Frontera también. Estabas igual sirviendo en el pastorado en Visión Juvenil. Sí, jóvenes. Entonces, mismo contexto, fronteras, pero es muy distinto el paso a San Diego. Tijuana es la mejor frontera. Sí, la verdad, sí. De las dos, de todas. Y tiene los mejores tacos del país. Sí. Se sabe. Pero ¿cómo fue el cambio de ciudad para ti? ¿Qué representó más que nada, más que en lo personal, en el tema familiar? Sí, o sea, sí fue en el 2015, pero todo el deseo, el anhelo y toda la semilla de querer hacerlo, pues ya tenía años, ¿no? Podría decir que antes de que sucediera en el 2015, tenía al menos entre 8 y 10 años que teníamos el deseo, teníamos la inclinación. No quiero decir como que el llamado, como que Dios nos dijo que aquí, porque pues es tan subjetivo eso. Es tan subjetivo, pero sí había una inclinación, sí había un deseo desde hacía años atrás. Entonces el 2015 sucedió, pero es algo que venía progresando en nuestro corazón, venía creciendo la idea, venía creciendo el anhelo, venía haciéndose más y más real hasta que finalmente fue en el 2015. Entonces ya había toda una preparación, ¿verdad? Cuando cosas suceden de un día a otro es difícil de sobrellevar, cuando suceden con preparación y planeación, cuando es algo que ha estado ardiendo por tanto tiempo, pues realmente fue pura emoción. O sea, yo recuerdo el 2015 y 2016 aún como nada más esta bola de emoción constante, esta energía que había, este ánimo, este gozo. Por un lado, ¿no? Por otro lado, obviamente desarraigar nuestra familia. Tengo 3 hijos, mi esposa y yo este año cumplimos 18 años casados, en este mes de hecho, pero sí desarraigarlos, todavía estaban en edad donde es un poco más sencillo. Sí.
Hay una edad donde llegas ya con tus hijos en secundaria y en prepa es más complicado desarraigarlos. Estaban todavía en primaria, tenían una bebé que pues, tenía 3 años, mi otro hijo tenía 5 y la mayor tenía 7. Entonces todavía estaban en esta etapa en donde es sencillo, ¿no? Y muchas veces nos detenemos, no, pues es que las criaturas. Pero realmente ha sido mi experiencia al menos que si mamá y papá están bien, ellos se adaptan más fácil que uno. Claro. ¿Verdad? Pero sí fue sacarlos de su casa, fue sacarlos de sus escuelas, de su comunidad, de sus amigos, fue desarraigarlos. Pero como traíamos esta emoción, este ánimo, este sentir que Dios realmente nos estaba guiando a esto, fue muy, muy sencillo. Entonces nos vinimos en el verano y ese primer año pues, mis hijos se tomaron un sabático de la escuela, no fueron a la escuela por un año, ¿tú crees? Cool. Ya sé, ya lo necesitaban en sus vidas, necesitaban un sabático porque no, llegamos al verano y todo fue tan acelerado que dijimos, vamos a hacer escuela en casa. Okay. Para ellos, ¿no? Escuela en casa. Y como a los 3 meses mi esposa dijo, o soy mamá o soy directora, o soy mamá o me van a amar mis hijos o me van a odiar. Entonces no puedo hacer las dos. Digo, es imposible. Entonces digo, no, pues que se tomen un sabático. Entonces muchos de esos factores fueron los difíciles. Hay personas que lo incierto los sacude. Sí. A mí lo incierto me emociona. Ok. ¿Verdad? Sí. Entonces no es una cuestión de personalidad. Hay gente que florece con rutina y yo no, ¿verdad? Entonces es una cuestión de personalidad. Sí. Porque recuerdo esos primeros 3 años de plantación, ninguna semana se parecía a la anterior. No podía establecer una rutina porque siempre había algo distinto que hacer. ¿Te refieres como al cambio de target? Como a... La rutina de tu quehacer, ¿no? De tu enfoque, de dónde vas a canalizar tu energía. Entonces hay gente que florece con rutina y que necesita rutina y otras personas que no, ¿verdad? Entonces, todos esos factores realmente simplificaron mucho el cambio, ¿no? Regresando a tu pregunta, no sé si nuestro temperamento, por un lado, el hecho de que Dios nos estaba llamando, el hecho de que morimos aquí en la línea, el hecho de decir, porque yo creo que estás listo para plantar una iglesia cuando no te importa si fracasa o no. ¿Verdad? No te importa si es un éxito o no. Cuando no estás, tengo que hacerlo porque Dios me lo puso en el corazón. Y si fracasa o no, sentíamos que era algo que Dios nos había puesto en el corazón. Okay. Entonces, todos esos factores como que facilitaron y simplificaron. Creo yo que el factor más importante para plantar es el llamado a plantar, pero el segundo factor más importante son los tiempos en los que los haces. Okay. El timing. Sí. El timing es crucial. El timing es impredecible y es distinto para cada persona. ¿Verdad? No hay una fórmula, pero los tiempos son importantes. O sea, encontrar el timing perfecto. Y creo que por la gracia de Dios realmente se acomodaron todas estas cosas que hicieron de esto todo pues más fluido de lo que podría ser bajo otras circunstancias. ¿No? Ok. Oye, y me voy a retroceder un poquito más. Ahorita dijiste que te emociona lo incierto. Contextualizando un poco más, ¿de dónde nace tu deseo de plantar una iglesia? Porque, a ver, no es muy sencillo. O sea, muchas veces pensamos como humanos que ir a plantar una iglesia es, me paro, digo que soy pastor, rento un lugar, digo, cáile, 20, vas a pasarla bien chido, pero yo creo que es algo que se prepara desde años. Sí, claro. Porque tú lo has dicho. Claro, es perderle el miedo al fracaso. Ya, si vas a tener éxito, si no vas a tener éxito. Entonces, ¿de dónde nace la idea para ti? Sí, y curiosamente estaba hablando con un plantador. Actualmente estaban plantando y yo le pregunté que para ti qué significa o qué es lo que visualizas cuando piensas en plantar. Y me dijo eso. No, pues rentar un lugar, los micrófonos, el sonido. Y como que, dude, eso es como que lo último, ¿no? Pero pues todos vamos a navegando esto como podemos, ¿no? Pero para mí nace realmente... yo vengo de una familia mis papás son misioneros. Okay. Mis papás conocieron al Señor en el movimiento Jesús en los 60. Los 60, los hippies, o sea, el movimiento de Jesús. Y hubo algo muy interesante que sucedió en el movimiento de Jesús, porque sí era un redescubrir la persona de Jesús. Era como que... hay diferentes avivamientos. Hay avivamientos que son mover del Espíritu Santo, hay avivamientos que son hacia la palabra, un renacer por amor por las Escrituras. Hay movimientos que son de oración, hay avivamientos que son de oración. Sí. Y el movimiento de Jesús fue uno de descubrir a Jesús. Por eso se llama el movimiento de Jesús, the Jesus Movement. Entonces fue descubrir la belleza de Jesús y fue todo esto.
Entonces, una consecuencia natural de eso fue, vamos a llevar este mensaje a todos lados, ¿verdad? Entonces, dicen los que estaban los que vivieron esa época, era que con una mano le entregabas tu vida a Jesús y con la otra mano decías, heme aquí, a donde sea, de misiones, ¿verdad? Sí. Entonces, mis papás fueron parte de ese movimiento y ellos dejaron todo, son del sur de California, okay. Y dejaron todo y se fueron a Hermosillo, Sonora. ¿Por qué Hermosillo? Pues habría que preguntarle, habrías que entrevistarlo a él, Pau. Entonces yo crecí en eso, crecí en ese ambiente, misionero, toda la onda. Yo pensé que eso era para lo que Dios iba a hacer para mí. Cuando le entregué mi vida al Señor a los 18, pues ya para mí era como que, pues, esto es lo que sí, ¿verdad? Esto es lo natural. Tuve mis 6 años de rebeldía, manteniéndome al margen de todo lo que hacían mis papás, porque ellos me modelaban un cristianismo que era de una entrega total. Okay. Entonces yo decía, si eso es, no le entro. ¿Verdad? No era un nominalismo, no era un... ¿Como muy legalista te refieres? No, era de entrega sacrificial. O sea... 100%, tiempo completo. Esto es, sí, esto es. Sí, voy a desgastar mi vida para que otros conozcan al Señor. No había legalismo, no había... Estuvimos en una iglesia muy legalista, pero en casa no había legalismo, no había nada de eso. Pero era eso, pues una verdadera entrega a Jesús, ¿verdad? Que significa con tu mente, alma, cuerpo, tiempo, talento y tesoro, todo lo que eres, se lo entregas. Entonces yo veía eso y decía, no, hombre, no le entro. Finalmente, cuando entré en mi vida al Señor, es como que, pues, esto es lo que sigue. Y entonces empecé a hacer eso, pero trabajamos, no sé, en Brasil, en Honduras, en la India, viví en la India unos 6 meses. Llevábamos grupos de jóvenes a India, hasta 40 jóvenes, llevábamos 6 semanas en India y todo eso. Pero hubo algo en todo ese periodo donde algo cambió y empezó un anhelo, un deseo y un amor por la iglesia local. Okay. Que creo yo que ese es uno de los avivamientos actuales. Es un renacer de amor por la iglesia local. Sí. Sobre todo en la juventud, ¿no? Como que hay por la casa, o sea, por el cuerpo de Cristo. Es como que es algo nuevo que está empezando de algunos años atrás. Entonces, nuestro deseo fue por la iglesia local. Empezamos a servir la iglesia local. Empezamos a servir. Y justo estaba recordando esta semana. Como que hay momentos de transición en la vida, ¿no? Hay momentos que marcan un antes y un después, ¿no? No sé si tú los tengas, Paul, pero ahí me acuerdo de este momento. En el momento no te das cuenta, pero volteas hacia atrás y dices... Sí, ese fue el punto de quiebra, ¿no? En retrospectiva. Retrospectiva. Te das cuenta, este fue el momento, el tipping point, ¿no? Este fue el momento crucial. Y para mí fuimos a un evento en Seattle, Washington, cuando Judah Smith era pastor de jóvenes. El pastor de jóvenes. De jóvenes. Entonces, yo venía escuchando a Judah desde el 2002 como pastor de jóvenes. ¿Era cuando él estaba bajo la cobertura de Hillsong? No, estaba con su padre, era el pastor de la iglesia. Su padre plantó una iglesia en Seattle, Washington, que se llamaba The City Church, que ahora es Church Home, toda esa onda. Su papá empezó ese movimiento Okay. Y Judah era el pastor de jóvenes. Y yo nunca había visto algo así. Sí. Nunca había visto algo así en el sentido de comunicación, donde tenía esta habilidad, que todavía la tiene, obviamente, pero la tenía mucho más marcada, era más profético cuando era pastor de jóvenes. Pero tenía esa habilidad de introducir verdades y cultura y no tener que inclinarse a un lado o hacia el otro, sino sabía mezclar cosas actuales con verdades de la Biblia. Digo que hoy ya hay muchas personas haciéndolo, pero yo nunca lo había visto. Sí. Era como que era algo, era una magia en el ambiente, era algo único y extraordinario. Y fuimos a un evento y verlo en vivo era como que yo quiero hacer esto, 2 cosas. Yo quiero comunicar la palabra así y quiero crear comunidades para todas las generaciones. Ese fue, porque la iglesia que tenía, el grupo de jóvenes se llamaba Generation Church, Iglesia Generación. Entonces ahí fue donde queremos hacer algo en algún momento. Como que ahí nació algo en nosotros. A veces alguien te tiene que dar permiso, ¿verdad? Sí. De soñar con algo distinto. Sí. Alguien te tiene que dar permiso de ver algo nuevo y de ver posibilidades que no habías considerado. Y para nosotros fue eso, fue Judah Smith. Y fue, ahí nació un deseo de hacer. Entonces fuimos pastores de jóvenes, pero luego empezó el deseo de pastorear. Dijimos, wow, queremos pastorear.
Y luego realmente sacamos conclusiones lógicas. Somos norteños, sí. Entonces queremos permanecer en el norte. Nos gustan las ciudades grandes, no las ciudades chicas. Sí, entonces, ¿cuáles son las ciudades grandes en el norte? No, pues Monterrey, pues Chihuahua, pues Tijuana. Y dijimos, pues Tijuana está para el clima y los tacos. Sí. Heme aquí, señor. Literal. Y luego descubrimos los zonkis y nos enamoramos. Buenísimo. Pero realmente fue algo así. Ahí nació la semilla y el deseo. Pero obvio sabía que no era inmediato. Y a veces cuando Dios te habla algo para después, jamás, y me atrevo a decirlo así, jamás es inmediato. Uh-huh. Jamás un anhelo que el Señor te pone en tu corazón, un sueño, como lo quieras llamar, un llamado, como tú lo quieras llamar, jamás es inmediato. Siempre va a ser prolongado. Y obviamente podemos aquí sacar una lista larga de historias de la Biblia en donde eso se ve manifestado. Pero lo que sí nos toca hacer es inmediatamente aplicar algo en esa dirección. Uh-huh. Sé que eso no es todavía, pero en qué lugar estoy y qué puedo hacer aquí en donde estoy que me va a ir guiando hacia esa dirección. Entonces eso empezamos a hacer, a servir la iglesia local. Okay. Ahorita que mencionaste lo de que siempre es prolongado, quiero recalcar que es mi opinión, porque luego me fundan bien feo. Hay una historia de la Biblia que se me hace interesante donde recalca mucho lo que te acabas de mencionar, es cuando conquistan Jericó. En mi opinión, dan las 7 vueltas que se mencionan, porque Dios quería forjar en ellos un carácter de madurez para que ellos supieran tener su milagro. Es lo que yo creo que es. Claro. O sea, yo creo que ellos ya tenían en mente que podían conquistar, porque tenían a Jesús desolado, a Dios, perdón. Yeah. Entonces, ya tenían la promesa. Ellos únicamente tenían que ir a la ciudad. ¿Sí me explico? Conquistarla. Y si somos honestos, Dios pudo haber mandado una bola de fuego gigante y ya. Toma, entra y sembra y quédate ahí. O con una vuelta hubiera sido suficiente. Exactamente, ¿verdad? Pero yo creo que era como, hagan esto para que sepan qué onda con lo que yo les quiero dar y vean la magnitud de mi poder. Exacto, y digo, esa es la belleza de historias como esa que son inspiradas por Dios, que las podemos leer, que puedes verlo de esta manera. Entonces tu opinión va a ser tu opinión, nunca va a estar mal. Sí, sí, sí. Porque no hay una sola manera estática de ver esa historia. Claro. Yo podría ver esa historia y decir, estos eran hombres guerreros, estos eran hombres de guerra que tenían 40 años ya 40 años en el desierto, cultivándose, siéndose aguerridos, y Dios les quiso enseñar que no va a ser con la espada, sino va a ser confiando en Él. Así que den 7 vueltas, sin hacer nada. Cantando. Queremos matar, estamos listos, hemos entrenado, estamos preparados, hemos estado en el desierto sufriendo y nuestros músculos se han fortalecido. Y el Señor dice, no, lo van a hacer de otra manera, ¿verdad? Sí. Entonces, digo, podemos ver esta historia de diferentes maneras, pero sin duda un principio que vemos ahí es eso, no va a ser inmediato, no va a ser a tu manera, te vamos a forjar tu carácter, vamos a aprender a que confíes en Dios. Por eso 7 vueltas. Sí, y luego, pues confiar en Dios es fe, ¿no? Y más que nada, es bien sabido que Dios no usa a la gente más talentosa, sino a la que tiene más fe. Yeah. Entonces, yo creo que ese es un claro ejemplo. Pero, ¿sabes qué? Volviendo al tema otra vez, hoy en día el tema social está un poquito roto, entonces... ¿El tema qué? El tema social. Entonces, yo quiero saber cómo pastor, tú llevas el tema social día a día, pero en tu casa. Yeah. ¿Cómo cambia? O sea, porque obviamente sabemos que cuando estás en iglesia, más que ser Esteban, también eres el pastor del lugar. Yeah. Entonces tienes que, digámoslo así, ponerte el sombrero de jefe, ¿sí me explico? Sí. Que la gente que está a tu alrededor identifique cuando eres jefe, cuando eres amigo, cuando eres papá. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo lo llevas a cabo? Esa responsabilidad no está sobre mí, esa responsabilidad está sobre la gente que me rodea. Sí. ¿Verdad? Entonces, gente a mi alrededor tiene que identificar en qué momento estoy, con qué sombrero, sí. Por así decirlo. Mi responsabilidad es ser yo mismo, porque antes de ser pastor, antes de ser papá, antes de ser esposo, soy hijo de Dios, ¿verdad? Y creo que eso es donde todos nos ponemos en un mismo plano y todos estamos ahí. Antes de ser esto, antes de ser lo otro, antes de este logro, todos somos hijos primeramente. Entonces, yo trato de vivir como soy en todos los lugares, con mis hijos, trato de vivir como soy con mis amigos, trato de vivir como soy en la iglesia, con mi esposa, trato de ser quien soy. Y eso a veces te mete en problemas. Eso a veces gente no lo
no lo identifica, no lo interpreta, porque realmente vivimos en una cultura, sobre todo en el tema evangélico, la cultura evangélica que existe, la cultura evangélica quiere jerarquías y quiere jefes. Quieren que somos cristianos evangélicos, pero queremos una forma o una noción, una idea de cómo lo tiene la Iglesia Católica, que es el Papa. Entonces, la Iglesia evangélica, no creamos una máxima autoridad como hizo la Iglesia Católica, creamos muchas diferentes autoridades que son pastores ahora. Y la gente pone un peso encima de los líderes que nadie puede cargar y nadie debe cargar eso. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Es tratando de ser genuinos, ser reales, ser vulnerables, aun cuando gente está esperando otra cosa de ti. Yo trato de vivir así, trato de ser quien soy, ¿verdad? Trato de vivir constantemente. Me da flojera fingir otra cosa. me da flojera tener que forzar otra cosa. Entiendo que hay momentos y hay espacios en donde hay decisiones que se tienen que tomar, que hay una autoridad. Sí creo en las jerarquías, sí creo porque así pueden funcionar, así están establecidas en la Biblia. Entonces sí creo en muchas de esas cosas, pero creo que como se llevan a cabo es diferente para cada persona. Pero en lo personal mi lema es tratar de ser quien soy, tal cual. Y a quien le guste chido y a quien no, pues, bueno. Sorry. Sí. Yo pensaba que decías del tema social de lo que estamos viviendo en el mundo. Nos podemos meter ahí, pero se me hace bastante peligrosito. Pero sí, o sea, más que nada porque no sé si has visto que hoy en día tú tratas de presentarle a Jesús a una persona y ellos ahorita están como muy casados con la idea de la iglesia como legalista, como en el sentido de que es que si haces esto, te vas al infierno, te vas a morir, y esto, y esto, y esto, y esto. Y sí, pero realmente si lo piensas, y si nos vamos a porcentajes de iglesias que manejan ese modelo, es la mayoría. Sí. O sea, la gente no está equivocada. Sí, ¿no? Es la mayoría, ¿verdad? Y son nuestros hermanos y los amamos y todo, y podemos ser hermanos y amarnos y pensar distinto. Pero la sociedad en sí no está equivocada en pensar eso, porque eso es lo que más escuchan. Sí. Entonces, digo, tristemente. Y en parte también es culpa nuestra, ¿no? Que en lugar de dar el mensaje a través de gracia eterna, hablamos más del castigo eterno, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lo menos que quiere es castigo. Sí, lo menos que... Y también, digo, las personas son más inteligentes de lo que pensamos. Sí. Y son mucho más... son más abiertas de lo que pensamos, pero también son más inteligentes de lo que consideramos. Entonces, cualquier persona que nada más percibe un interés de alguien más para llevarlos a alguna dirección, eso no es genuino. Entonces, si solamente te acercas a alguien para evangelizarlo, si esa es tu única intención, si esa es tu única motivación, ya empezamos mal. Sí. ¿Verdad? Eso no debe ser nuestra única motivación para acercarnos a gente. Claro. Eso no debe ser nuestra única intención para crear comunidad, para crear amistad, para crear relación. Y tristemente en eso caemos mucho, ¿no? En donde todos están perdidos y yo los tengo que salvar. Entonces, aún mi acercamiento hacia personas ya tienen una intención que es solo evangelizarlos. Obviamente es una buena intención. Obviamente sí. Es una verdad y es bello. Pero eso se percibe cuando la intención solamente es eso. Entonces yo propondría, aprendamos a hacer comunidad, aprendamos a hacer relaciones, aprendamos a hacer amistad, y en el caminar, si sale, gloria a Dios, y en el caminar, si sale la oportunidad de presentar una manera distinta de vivir o de creer, una nueva filosofía, es bienvenida, ¿no? Pero acercarnos a gente solo con esa motivación y esa intención, se percibe. Claro. Sí, se dan cuenta rápido cuando buscas un interés. Claro. Es un interés genuino y bello y hermoso y todo lo que tú quieras, pero sigue siendo un interés tuyo. Hasta cambia tu estilo de voz, ¿no? Somos más manipuladores. Oye, en tu opinión, ¿cuáles son las diferencias entre liderazgo y pastorado? Creo que es un estilo... es un estilo de hacer cosas, es un oficio, el oficio del líder y el oficio del pastor. Si vamos a usar terminología bíblica, ¿no? Hay un oficio del pastor, hay un oficio del evangelista, hay un oficio del apóstol. Y todos esos son oficios que tienen una función.
que es la edificación de la comunidad, ¿verdad? Entonces, Efesios nos habla de que Dios estableció a unos evangelistas, a unos profetas, a unos maestros, a unos pastores, a unos apóstoles, a fin de edificar a los santos, dice la Biblia, ¿no? Entonces, esos son oficios que vienen en la Biblia. El oficio de líder no viene en la Biblia, ¿verdad? El término liderazgo no viene en la Biblia. Pero obviamente vemos principios de liderazgo en la Biblia, ¿verdad? No tiene que venir la palabra para ver y apreciar principios. Pero yo diría que la más grande diferencia, si nos vamos a ir usando términos bíblicos, si nos vamos a ir usando términos contemporáneos, la más grande diferencia es el interés que tiene el líder y el interés que tiene el pastor. Okay, el líder tiene el interés y debería de tener el interés y el propósito de hacer que cosas sucedan, de lograr metas. Eso es un líder. ¿Qué es un líder? Es alguien que tiene la capacidad de dirigir y que gente lo siga. Ese es un líder. Alguien que tenga capacidad de dirigir y que gente lo siga. Si nadie te sigue, no eres líder. Entonces, alguien que tiene esa capacidad de dirigir en una dirección específica. Entonces, la meta de un líder es hacer que las cosas sucedan, es lograr metas. La meta de un pastor es la gente. No son metas, son personas. Sí. Esa para mí sería la diferencia más grande entre un líder y un pastor. El pastor tiene como meta edificar a la gente. El pastor tiene como meta comunidad. El pastor tiene la capacidad de pasar grandes cantidades de tiempo con un grupo pequeño de personas. ¿Y cuánta gente puedes pastorear en esa manera? Pues es muy limitado. Por cuestión de tiempo, por lo que tú quieras, es muy limitado. Y porque también son humanos. Claro, entonces esa sería la más grande diferencia. Un líder tiene como meta lograr cosas, un pastor tiene como meta la gente. Sí. Ama a la gente, cuida a la gente. Pastorear, ¿qué significa pastorear? Pues lo ves en la parábola de la oveja perdida, lo ves en Salmo 23, ¿verdad? Ves todas estas características de lo que hace un pastor. Cuida, alimenta, sana, reconforta, ¿verdad? Guía, todo eso. Entonces, ¿con qué tantas personas lo puedes hacer? Pues un grupo más selecto. Un líder no tiene ese interés o esa meta tal vez de enfocarse tanto en las personas, sino en las metas, en los logros, en alcanzar cosas. Y en la iglesia se pone bien complicado, porque el pastor también es el líder de la organización. Entonces ahí es donde ya se pone, tenemos todas estas tensiones y tenemos todas estas barreras. Y por alguna razón a la persona que mejor habla en público se le nombra el pastor, sí. Se le nombra el líder de la organización y al mismo tiempo tienes que dirigir una organización con sus presupuestos, con sus calendarios, con sus actividades y al mismo tiempo estar velando por el corazón de la gente. Se vuelve complicado. Ya me imagino. Oye, obviamente un líder depende mucho de su momento actual. Es lo que creo yo. Se puede ver en los deportes, se puede ver incluso en los gobiernos. Yo lo identifico mucho. Yo soy muy fanático de Cristiano Ronaldo. Es más, es un tipo espectacular. O sea, es alguien que, ¿por qué? Es alguien que siempre levanta la mano en momentos difíciles. O sea, puedes tener... Pero nunca ha ganado una Copa de Oro. ¿Una Copa del Mundo? Sí. Pero esta puede ser. Esta puede ser. Esta puede ser. Pero, o sea, a mí me encanta cómo... ¿Quién va a ganar? México, pero Chucky Lozano. Pero se me hace muy impresionante cómo puede ir el partido 3-0 abajo y todos los ves con la cabeza agachada y ves al tipo alentando el partido y yéndose con la grada y haciéndole así. Y al rato ves el partido 4-3 con 4 goles de él. O sea, se me hace muy importante. Para los equipos en los que él juega se nota la dependencia que el equipo tiene hacia él. Es como, vamos a centrar al área y que Cristiano Ronaldo saque una genialidad y mate el partido. ¿Sabes cómo? Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Realmente tú crees que lo más esencial para un líder sea saber en qué temporada actual está viviendo? Creo que creo que una de las más grandes herramientas que podemos hacer como líderes es estar conscientes de nosotros mismos, ¿verdad? Siempre he dicho esto, una de las cosas más importantes, digo, para cualquier persona, en cualquier rubro debería que estés, pero especialmente en liderazgo en iglesia, en liderazgo empresarial, lo que sea, tú tienes que estar consciente de ti mismo. Es una rareza hoy en día que alguien esté consciente de sí mismo. Consciente de sus debilidades, sí. Consciente de sus fortalezas, consciente de qué es lo que lo pone en un modo creativo, consciente de
cuáles son los catalizadores para ira, catalizadores para impaciencia, catalizadores para... Hay una serie de cosas que dependen mucho de que estemos conscientes de nosotros mismos. Entonces, totalmente tenemos que estar conscientes de la temporada en la que nos encontramos. Porque, ¿cuáles son lo que podría suceder si no estoy consciente? ¿Verdad? Si no estoy consciente de en qué temporada estoy, si no estoy consciente de mis debilidades, si no estoy consciente de mis fortalezas, si no estoy consciente de qué es lo que me enoja, qué es lo que me emociona, qué es lo que me inspira, si no sé quién soy, voy a agarrar cosas, posiblemente, voy a agarrar responsabilidades, voy a agarrar ideas, voy a agarrar oportunidades, porque no todas las puertas abiertas son para atravesarlas, ¿verdad? Pero si no sé quién soy y no sé qué tanto puedo soportar, puede ser que yo mismo me meta en un hoyo, simple y sencillamente por no estar consciente de mí mismo, no estar consciente de mis limitaciones, claro, no estar consciente de mis fortalezas, de mis debilidades. Entonces, totalmente, tenemos que estar conscientes de quiénes somos, tenemos que estar conscientes de la temporada en la que nos encontramos, tenemos que estar conscientes de... y eso es diferente para cada persona, ¿no? O sea, se ve diferente para cada persona. Entonces, sí creo eso, pero al mismo tiempo, independientemente de la temporada en la que me encuentre, el llamado sobre la vida de cada uno de nosotros es entregar todo lo que somos. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué veo esto mucho suceder? Es que por la temporada en la que estoy, no puedo X, no puedo Y. Entiendo que estás consciente de tus limitaciones y no quieres abrumarte, pero la pregunta que siempre hago es, entonces, considerando la temporada en la que estás, ¿qué significa en esta temporada una entrega completa? ¿Va a ser diferente a lo de otra temporada o va a ser diferente a lo de otra persona? Pero independientemente de eso, estando consciente de quién soy, puedo determinar en esta temporada está más limitada o tengo más oportunidad, la que sea. Estos son, y siempre me gusta usar la analogía. Hay una historia en la Biblia de una mujer anciana que da 2 monedas en el ofrendero. Vea, Jesús está observando el ofrendero donde pasan la gente a entregar sus ofrendas, sus limosnas, sus diezmos, como sea, sus donaciones, y pasa gente y dan estas grandes cantidades, las echan al bote, ¿no? Y, los aplausos. Y lo pasa una mujer, una viuda. La Biblia dice que echa 2 monedas. Sí. 2 monedas. y Jesús detiene todo y dice, esta mujer dio más que todos. Dice, no es cierto. O sea, no es verdad. Gente dio grandes cantidades, esta mujer dio 2 monedas. Pero luego Jesús dice, no, ella dio más que todos porque dio todo lo que tenía. Entonces, en proporción, esa mujer dio más. Sí. Entonces, y a mí siempre me gusta preguntar, ¿cuáles son tus 2 monedas en esta temporada? ¿Verdad? En esta temporada que te encuentras ahorita, ¿cuáles son esas 2 monedas? Esas 2 monedas se van a ver diferentes a las 2 monedas de alguien más, a las 2 monedas de otra persona, pero son mis 2 monedas porque eso es llamado a ser entrega total. Entonces, sí tengo que estar consciente de la temporada en la que estoy, pero eso no me limita a dar una entrega total. Se va a ver diferente nada más. Entonces, un joven soltero que estudia, nada más pues, tiene unas 2 monedas. Un joven soltero que estudia y trabaja, tiene otras 2 monedas. Un matrimonio recién casado tiene 2 monedas. Una mujer no casada mayor tiene otras 2 monedas. Una madre con 2 hijos chiquitos tiene 2 monedas. Son diferentes. Contextos, sí. Ajá. Entonces, es estar consciente de dónde estoy, pero al mismo tiempo retarnos a nosotros mismos a entregar esas 2 monedas. Y yo creo que más que nada es que la gente se casa con la temporada y no con el propósito, ¿no? Es como cristianos a veces tendemos muchos a confundir la prueba con la necedad. la verdad, o sea, somos como que nosotros mismos nos causamos nuestras pruebas y es como, Dios, ¿por qué me mandas esta prueba? Y es, no, es que estás siendo necio en la temporada que yo te estoy mandando. Entonces, y algo que a mí se me hace muy interesante y más porque... confundimos prueba con necedad. Sí, a mí, en mi opinión, se me hace que sí, mucho. Yo lo he hecho, ¿sí me explico? Lo hablo desde mi corta experiencia. Y algo que he mirado y lo he vivido también, y he sido como, digámoslo, me he visto afectado por eso. Yo creo que muchas personas más. Dentro del liderazgo que a veces hay en una iglesia, a veces tendemos a tener mucha lucha de egos dentro de la iglesia. Ya sea una posición, sí, porque esta persona se viste mejor, que si esta persona canta más chido, que tú no llegas a la nota que la muchacha de atrás llega, o porque él
tienen mejor Instagram, tienen mejor feed y puede ser Sí. laboral, en lo deportivo o X y cosas. Justo te iba a decir eso. No sucede solo dentro de la iglesia. Sí. No sucede solo dentro de la iglesia porque es una condición humana. Sí. ¿Verdad? Entonces, donde juntas dos o más personas, ahí va a haber una lucha de egos, ahí va a haber conflicto. Y a mí siempre me gusta decir, donde hay dos o más cristianos reunidos en un lugar, ahí habrá conflicto. Siempre. ¿Por qué? Porque somos humanos y el corazón humano es necio y es terco y todos estamos rotos. Todos somos obras en proceso. Claro. Entonces, se siente más cuando es dentro de la iglesia porque se está predicando algo diferente. Pero el hecho de que se esté predicando algo diferente no significa que todos hemos llegado a esas revelaciones. Aunque se esté predicando algo diferente, y no es que hay más madurez, sí, pero por más madurez que haya, que exista, seguimos siendo obras en proceso. Claro. Y el procesar nuestras vidas y el trabajo que Dios está haciendo con nosotros, eso va a terminar el día que nos muramos nada más. O sea, desde aquí hasta el día que te mueras, Paul, nada más. Entonces digo, eso va a suceder. Entonces creo que tenemos que aprender a extender más gracia, sobre todo dentro de la iglesia. Y esa sería la única diferencia, honestamente. Sí. En el ámbito laboral, político, creativo, social e iglesia, la única diferencia es, va a suceder las mismas cosas. Va a haber lucha de egos, Sí. va a haber contiendas, va a haber envidias, va a haber prejuicios. Va a suceder. La única diferencia que debería de existir dentro de la iglesia no es evitar que esas cosas sucedan porque van a suceder, es cómo las tratamos. Esa es la diferencia. Y creo que tenemos que aprender a extender más gracia, tenemos que aprender a extender más comprensión, debería haber más empatía dentro de la iglesia. Entonces, en vez de luchar por decir cómo evadimos esto, cómo hacemos que esto ya no exista, que obviamente entre más vayamos creciendo, vamos a ir siendo obras en proceso y va a ser mínimo eso, pero va a seguir existiendo, pero en vez de estar peleándonos por qué tenemos que hacer para que no suceda, ¿cómo vamos a tratar cuando suceda? Sí. Esa es la diferencia. Tú vas a vivir cosas y tú eres seguidor de Jesús y estás siguiendo al Señor, y tienes una filosofía de vida y todo eso impacta tu creencia y tu comportamiento, pero tú vas a vivir las mismas cosas que alguien que no comparte tu misma filosofía de vida. O sea, es la misma. Sí, sí. O sea, uno construye su casa sobre la roca y no sobre la arena, y a los dos le vinieron las mismas tormentas. O sea, no vas a evitar eso. Es cómo reaccionas a eso la diferencia. Claro. Entonces, cómo reaccionamos a luchas de ego, cómo reaccionamos a envidias, cómo reaccionamos a crítica y juicio, cómo reaccionamos a difamación, cómo reaccionamos a esas cosas es la diferencia. Cristianismo se trata de cómo reaccionamos. Sí. Eso es. O sea, eso es. Te va a pitar el mismo tipo en el tráfico que a la otra persona que no sigue a Jesús, pero cómo reaccionas tú va a manifestar si realmente estás siguiendo a Jesús. Sí. Entonces, es la reacción, todo es la reacción, todo regresa a la reacción. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando hay estas luchas de egos? ¿Cómo reaccionamos? Creo que nuestra primera reacción debería ser extender gracia, debería de ser creer lo mejor de las personas. Realmente eso es vivir como Jesús, creer lo mejor de las personas. ¿Qué hizo Jesús cuando lo arrestaron? ¿Qué hizo Jesús cuando lo difamaron? ¿Qué hizo Jesús cuando lo golpearon? ¿Qué hizo? Si eso le hicieron a Jesús, pues, ¿qué podemos esperar nosotros, no? Pero creo que a cualquier persona que haya sufrido de egos, de envidias, de difamación, de todo esto, creo que lo primero que diría es, ¿cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás cuidando tu corazón? ¿En qué momentos es extender gracia y en qué momentos es animarte a tener una conversación incómoda? ¿En qué situaciones ameritan extiendo gracia? Siempre amerita extender gracia, pero hay otras situaciones que además de extender gracia hay que tener una conversación. Entonces creo que eso sería lo único que diría cualquier persona que dice, he sufrido de esto dentro de la iglesia. Ese no es el corazón de Jesús, pero todos estamos creciendo. Claro. Y extendamos gracia y cuando es necesario tener la conversación. Y si están en el mismo proceso, esa conversación puede traer mucha vida. Sí. Y sigamos extendiendo gracia y misericordia. Creo. It is what it is. It is what it is. Es cómo reaccionamos la clave. Sí. ¿Cómo reaccionamos? Entonces, el dolor, nunca tenemos opción. Todos vamos a sufrir dolor. Eso no es opcional. Todos vamos a sufrir dolor. Claro.
Oye, algo que también me llama mucho la atención, y quiero volver a retroceder un poco más. Fuiste pastor de jóvenes. Si no mal ¿cuánto tiempo fue? ¿5 años? 10. 10 años de pastor de jóvenes. Wow. 5 en Hermosillo, 5 en El Paso, Texas. Después cambias de ser pastor de iglesia principal. Ya. ¿Cómo? Porque es muy importante. O sea, obviamente el cambio de target es distinto. Ya no estás hablando a... No sé cuánto fue la máxima edad que tuviste en un auditorio de jóvenes. ¿30 años? ¿De 18 a 30? 13 a... 12 a 24 según. Sí, ya cambia el target. Ya no le estás hablando a Juanito, el que entrena fútbol y va a la UABC. Y ya cambia a Juan, el doctor, padre de 5 hijos y que ya tiene 20 años más que tú. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, ¿cómo fue tu cambio en la... Es una palabra medio difícil, pero es la correcta. ¿Cómo cambiaste tu hermenéutica? Y tu target, ¿cómo cambió? O sea, en la forma de implementar comunidad. O sea, ¿qué tan difícil fue para ti? ¿Cómo la implementaste? Justo le hablé al pastor, a uno de mis mentores, el pastor Andrés Speaker, le hablé y le digo, oye, ¿por qué él transicionó también? Y antes de venirnos a plantar la iglesia, le hablé y le digo, oye, ¿cómo fue para ti esa transición? Porque él fue pastor de jóvenes y luego pasó a pastor principal. Y me dijo, mira, las verdades trascienden. Sí. Ya sabes predicarme eso. Nada más abre el escopetazo más en ejemplos. Abre el escopetazo más. Ya no te claves nada más cuando estás en la escuela o con tus amigos. Ahora ya tienes que pensar en familias. Y me dijo algo que me ayudó mucho. Me dijo, predícate a ti. Predícate a ti. ¿Qué edad tienes? No, pues tenía 33 ahí. Predícate a ti. Piensa en ti. En vez de estar pensando en el chavo de 16 años al preparar un mensaje, ahora piensa en ti. ¿Viste todo? Porque vas a alcanzar a quien le predicas. Sí. Vas a alcanzar, el lenguaje que usas va a determinar qué gente vas a alcanzar. Entonces, predícate a ti mismo. O sea, qué ejemplos, qué pensamientos, qué puntos de dolor te llaman la atención a ti. Qué puntos de tensión te interesan a ti. Entonces, me dijo, predícate a ti y vas a alcanzar. Vas a ser suficientemente variado para alcanzar a todos. Claro. Entonces, he estado haciendo eso. Eso ha cambiado mucho. Porque a veces tendía entonces yo a predicar solo a personas con familias. Si me estoy predicando a mí, yo tengo familia. Claro. Entonces, he abierto, desde hace muchos años, he abierto ya más el panorama. Ya no nada más predicar a personas con familias, sino predicar a mujeres solas, predicar a los abuelos, predicar a toda esta variedad de personas. Entonces, fue una onda nada más de ser conciencia, pero verdades trascienden. Principios trascienden. Tengo esta última pregunta y es, hoy en día es muy notoria la necesidad de Jesús en el mundo, es muy notoria la necesidad de Jesús en el mundo. Como dice la Biblia, la maldad ha aumentado, donde abunda pecado hay mucha más gracia, pero ¿cuál sería tu clave para llevar a Jesús a la gente de la manera en que ellas lo puedan recibir y de una manera genuina? No sé si me estoy dando a entender, como esa clave detrás del mensaje, ¿sabes cómo? Porque yo siento que ya la gente sabe los mensajes, ya saben cómo vas a llegar y cómo te vas a parar y qué le vas a decir. Entonces, ya siento que la gente no lo siente de una manera genuina. Siento que ya es como, ya me va a venir a predicar otra vez. ¿Sabes cómo? Tengo que ir a la iglesia, pero lo juro ir a la iglesia es que saliendo me voy a ir a comer. O sea, ¿sabes? Sí me está dando a entender. O sea, y es algo que no se puede frenar, pero sí, yo creo que es algo que se puede sembrar. Entonces... Sí, que sigo creyendo en el poder que hay en la herramienta de comunicación, de predicación. Yo soy creyente del arte del sermón. Creo que Dios hace algo ahí. Pero para llegar una cosa es comunicar bien. Claro. Y otra cosa es llegar al corazón. Creo que es encontrar el punto de dolor de nuestra comunidad y ofrecer la esperanza en ese punto de dolor específico. Entonces, una pregunta que nos hacemos mucho es, ¿qué le duele a nuestra ciudad? ¿Qué le duele a nuestra generación? ¿Qué le duele a la generación de jóvenes? O sea, esa es una pregunta constante. Si podemos encontrar el punto de dolor trasciende. Dolor es universal. Claro. Dolor es universal. Entonces, podemos encontrar el punto de dolor y ofrecer esperanza específica a ese punto de dolor. Y ese es el tema que muchas veces no sabemos, porque no hay un interés, porque no hay una relación, porque no hay una conexión. Entonces, una de las cosas que más me gusta hacer, cuando lo puedo hacer porque es difícil, porque tenemos 4 reuniones en la iglesia, pero mi cosa favorita es pasar tiempo en el lobby, es pasar tiempo en el área verde, es pasar tiempo ahí nada más platicando con gente.
para ver, ahí es donde como que agarras el pulso Claro. de la comunidad y puedes discernir el dolor que hay. Entonces, creo que si podemos encontrar el punto de dolor de la familia Pérez, de la familia Ramírez, encontrar ese punto de dolor y traer esperanza específica, ahí es donde es la diferencia. Porque eso demuestra que hay un interés en ti como específico. El interés que tengo no es cumplir con mi tarea de traer un mensaje porque me pagan. Sí. El interés es quiero traerte algo que tú necesites, quiero traerte algo para aliviar ese dolor que tienes. Entonces creo que esa sería la clave, es identificar el punto de dolor. Sí. Y yo creo que, lo que más marca en esta sociedad de hoy en día es como la falta de identidad que tiene uno. Es como el qué quiero ser para que la sociedad me acepte y reconozca. Como que hay una constante necesidad del querer sobresalir del resto hoy en día más que nunca, y no sé si lo hayas notado. Y la gente tiene mucho miedo al error, al fracaso, y yo creo que lo más obvio que uno tiene que saber es que pues, el plan de Dios es más grande que un error, ¿no? Sí. Yo tengo una queja, Esteban. A mi mamá me enseñó desde muy chiquito siempre a honrar a cualquier persona. Este proyecto salió y está inspirado de un proyecto que tuvo Esteban, se llama Conversaciones Descalzas. Yo recuerdo, no quiero ser mal fan, pero fue en el 2017 cuando lo sacaste. Sí. Primera temporada, sí me acuerdo, fue un episodio con Steven Richards, ¿verdad? ¿El primer episodio? No, sí. Y luego fue como que hiciste un plot twist, de la primera temporada. ¿No lo vas a continuar? Yo sé que es mucho tiempo, porque la verdad es que es mucho tiempo. Mira, es un hombre muy ocupado, cabe recalcar. Sí, o sea, honestamente, sí es algo que he querido hacer, pero he trabajado mucho últimamente en administrar mi tiempo, ¿no? Sí. Entonces, no entra en los primeros 5 cosas que tengo que más hacer. Y aparte, más importante, ahorita no entra. Está ahí como el 6, 7. Entonces, cuando entre el 5 le vamos a dar. Sí. Pero sí, sin nada más que decir, muchas gracias por ver este episodio. Va a salir pronto. Esteban, búsquenlo en sus redes sociales, van a aparecer aquí abajito. No te vas como que a aburrir de seguirlo. Y muchísimas gracias.